Qué bueno estar aquí para adorar al Señor y para seguir creciendo en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. ¿Qué tal si hacemos una oración más al Señor? Cerramos nuestros ojos y le decimos al Señor que nos hable hoy a través de su santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. Te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Tú eres un Dios bueno. Y hoy estamos una vez más, Señor, aquí con la disposición de nuestro corazón hacia ti, queriendo más de ti, Señor, queriendo más de tu palabra, más de tu voluntad, más de tu gloria y de tu presencia, de tu poder en nuestra vida. Gracias por lo que hasta aquí has hecho, y tú conoces también la necesidad de cada uno en esta mañana, en su ser interior. Te pedimos que a partir de esa necesidad y de tu voluntad y tu palabra traiga vida y bendición a nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento y danos la iluminación del Espíritu Santo para comprender tu santa palabra. En el nombre de Jesús, bendice cada persona de los que hoy estamos aquí atentos a tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Hace 15 días estaba compartiendo con ustedes un tema acerca del mover del Espíritu Santo, un mover que fue anunciado por el Señor Jesús, un mover que empodera a la iglesia para ser testigos de la resurrección de nuestro Señor y el Evangelio. El mover del Espíritu Santo que fue anhelado y esperado en oración por 120 personas en Hechos capítulo 2, y que dio inicio también a la iglesia del Señor en Jerusalén. Mover que condujo a las personas al arrepentimiento, las condujo a Jesús. 3,000 personas dieron su paso de fe y de bautizarse en ese día, y así comenzó la iglesia. Pero un mover que se anunció también para nosotros. Aquel día el apóstol Pedro le decía a la multitud, refiriéndose al Espíritu Santo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para los que están cerca, y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Ese mover del Espíritu manifestado en la iglesia desde Hechos de los Apóstoles permanece hasta hoy, porque Jesús dijo, un versículo que todos los de la escuela de Crece Más hemos aprendido en este tiempo, en el mes pasado, fue Juan 14, 16 y 17. Lo podrían repetir de memoria conmigo para no tomarle la tarea, sino para hacer el ejercicio de lo que hemos memorizado. ¿Qué dice? Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, prometiendo la presencia del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Y me llama la atención que al hablar del Espíritu Santo, Jesús decía a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Él es el otro consolador. Dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. ¿Por qué otro? Porque Dios el Padre es consolador. Él consuela al afligido. Porque Jesús mismo también es consolador. ¿Recuerdan a Jesús repitiendo las palabras del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret, diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado. Dice: a traer libertad a los oprimidos. Es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Traer descanso. Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y los discípulos de Jesús experimentaron eso directamente de Él. Pero cuando ya se va, les dice:
yo enviaré, rogaré al Padre y Él enviará otro consolador. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo es que uno necesita consuelo? Cuando está abatido, afligido, triste, perturbado, con incertidumbre. O sea, ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto nos pasa eso? Todos los días, su merced lo ha dicho, todos los días. Porque en los afanes de esta vida, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y en esta vida todo es un desbarajuste. Como dijo Salomón, todo es vanidad. Y hay mucho inconformismo. Ahora mismo algunos no han podido llegar por el tema de las marchas, no hay transporte, y nos estaban escribiendo, no hemos podido coger un taxi, un Uber, nos va a tocar virtual. Si están desde el carro allá, qué bueno, estén participando de este momento. Y hay mucho inconformismo en las personas, en Colombia, afuera, pero tristemente también en el pueblo de Dios, mucho dolor, mucha angustia, mucha ansiedad, tristeza, abatimiento, pruebas, situaciones, ¿verdad? Que son el diario caminar de cada uno. Jesús dijo, eso es así en esta vida, pero yo les daré otro consolador. Necesitamos al Espíritu Santo, mucho, que es el consolador para que nos fortalezca, nos enseñe, nos ayude, nos guíe, fortalezca nuestro ser interior. Y como dice Pablo, el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor. Ese es otro versículo que está memorizando aquí la gente de la clase. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Todo eso lo provee uno y el mismo Espíritu de Dios, cuando somos llenos de su presencia, cuando anhelamos, cuando intimamos con Él. Entonces el Espíritu de Dios nos fortalece. Alabado sea el Señor. Él es el consolador. Así que la primera iglesia experimentó al Espíritu Santo de una manera tan especial, y creció la iglesia, y muchos se consagraron al Señor, y en las iglesias disfrutaban de la presencia del Señor y de la comunión unos con otros. Pero en Corinto, del mover del Espíritu Santo y los dones y las manifestaciones del Espíritu generaron cierta inquietud en algunas personas. Entonces le escribieron a Pablo para que les explicara acerca de eso. Y Pablo entonces dedica 3 capítulos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, 13 y 14, a hablar de los dones espirituales y de la forma como el Espíritu Santo actúa, una de tantas maneras, a través de los dones y de las manifestaciones sobrenaturales, y explica una cantidad de cosas allí que sería bueno que usted leyera en casa, el capítulo 12, 13 y 14. Y es bueno que revisemos todo esto. Pablo no descarta el mover del Espíritu Santo en esta iglesia, pero organiza algunas cosas para edificación de la misma. Y quiero invitarlos entonces a leer la palabra del Señor precisamente en unos versículos del capítulo 12 de primera carta a los Corintios. Hay un título aquí en mi versión Reina Valera que dice dones espirituales. Me ayudan a leer del versículo 1 al versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 hasta el versículo 11. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y leemos juntos la palabra del Señor en fuerte y alta voz? Amén. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Pueden tomar asiento. El apóstol Pablo está diciendo aquí varias cosas preliminares, y una es que es un tema que todos debemos conocer. Dice: no quiero que ignoréis, que seamos ignorantes acerca de los dones espirituales y las cosas que el Espíritu de Dios hace en la iglesia y a través de los creyentes y en los creyentes. Ahí tenemos las escrituras para ilustrarnos sobre eso. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en medio de la iglesia? Ahora, también dice aquí que todos tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en la iglesia. El versículo 3 dice que ninguno puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, porque el Espíritu lo convence de que Jesucristo es el Señor, de que lo debe recibir como su Salvador. Lo pone en contacto y en paz con Dios, en contacto con la palabra de Dios y con la obra de Cristo. Y nadie que hable por el Espíritu Santo va a maldecir a Jesús, es lo que está diciendo acá. Pero dice: antes éramos llevados ignorantes a los ídolos mudos. Yo no sé cuántos de ustedes vivieron esa época. En lo personal, yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Fui a la iglesia cristiana desde pequeñito, entonces nunca tuve contacto directo pues con los ídolos, más que los veía por ahí. Pero algunos de ustedes sí tenían sus ídolos, y aquí dice: eran llevados a los ídolos mudos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con eso? Bueno, así lo dice el Salmo 115. Los ídolos que tienen boca, pero no hablan, que tienen ojos, pero no ven, que tienen manos, pero no palpan, que no hablan con su garganta, y que semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Pero éramos llevados ciegos a los ídolos mudos. Pero un día el Espíritu Santo de Dios llegó, entendimos la palabra de Dios, Cristo apareció en nuestras vidas, lo recibimos entonces el Espíritu Santo, y ahora no seguimos a ídolos mudos, ahora seguimos a un Dios vivo, real, poderoso, el otro consolador, el Espíritu Santo. No estamos hablando de un ídolo mudo o sordo o inerte, sino de un Dios amoroso, poderoso, que escucha la oración, que hace a favor de los que en Él esperan. ¿Cuántos alaban a un Dios vivo en esta mañana? Denle un aplauso fuerte a Cristo vivo, resucitado, Dios Padre vivo, Espíritu Santo vivo y real en medio de la iglesia. La Biblia dice que el mundo que no puede recibir el Espíritu Santo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire, que todo el mundo está bajo el maligno, que el espíritu de ira y de oscuridad los enceguece y siguen esa corriente del mundo. Y por eso dice en el mundo: pastor, ayúdeme, ore por mí, porque yo percibo como que hay un mal espíritu. Por ahí algunos dicen: una mala energía me persigue. Pues reciba al Señor y reciba al Espíritu Santo para que ahora esté bajo la
influencia, el poder y el control del Espíritu Santo de Dios y no de cualquier espíritu inmundo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Aquí dice la palabra, el apóstol está recordando a los corintios en el capítulo 12, dice: porque a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 13 del capítulo 12 de Corintios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y habla de la realidad de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así que nosotros no estamos bajo la influencia de un mal espíritu, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor ni de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es el Espíritu de Dios. Y San Juan dice: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Vivimos bajo el control, la influencia, la obra, el pastoreo, el acompañamiento del Espíritu Santo. Eso es muy importante, entenderlo y saberlo, porque aún si el enemigo se apareciera por ahí rondando su vida, el Señor ha dicho: resistid al diablo y de vosotros huirá. Jesús también dijo: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Alabado sea Dios, porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, de lo que dice esta palabra en el capítulo 12 de Pablo hablando a los corintios, veamos tres cosas sencillas. La primera: los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice en el versículo 7 de la siguiente manera: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para edificación. ¿Cuál es el provecho de esas manifestaciones? Pues que si alguien está enfermo pueda recibir sanidad, que si está triste pueda recibir consuelo, que si no sabe qué hacer pueda recibir dirección, que en cualquier necesidad de su vida, ¿verdad?, sea ministrado por la obra del Espíritu Santo. Si necesita una palabra de sabiduría, la pueda recibir a través del Espíritu Santo para edificación de la iglesia, pero también para dar testimonio de la fe en Cristo y para que otros entiendan la realidad de su pecado y la necesidad de volverse a Dios y puedan invocar al Señor como Señor y Salvador, conducir las personas a Cristo, conocer más a Dios y proteger también la iglesia de obras del enemigo. Pablo dice: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero el Espíritu de Dios nos dará el discernimiento y la sabiduría para no darle ventaja al enemigo, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que los dones espirituales, dice aquí, son manifestaciones del Espíritu para provecho. Una manifestación del Espíritu quiere decir que no es algo natural, que es algo sobrenatural, de lo que está hablando Pablo acá. Cuando dice: porque a cada uno les da la manifestación, porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Toda esta lista de dones son manifestaciones del Espíritu en la vida del creyente. No es algo que tú puedas aprender, no es algo que ya lo tienes y lo puedas desarrollar tú. No, simplemente es que el Espíritu de Dios se manifiesta en tu vida en algún momento, en alguna de estas cosas. Hay una manifestación del Espíritu, es algo sobrenatural. Hay dones naturales, pero hay dones sobrenaturales, y de eso es que estaba pasando en Corinto, y de lo cual el apóstol Pablo le explica a la iglesia acerca de esto. Por ejemplo, hay personas que tienen dones naturales. Hay muy buenos profesores, por ejemplo, maestros, ustedes los habrán tenido, que tienen el don de la enseñanza, ¿verdad? No son cristianos, no tienen a Cristo, pero son muy buenos profesores. Ese es un don natural. Pero lo que está hablando aquí es otra cosa. Cuando dice que el Espíritu da la manifestación como palabra de sabiduría o palabra de ciencia, eso es algo sobrenatural. Jesús experimentó todas estas cosas. Alguna vez cuando
al Señor lo rodearon para tentarlo, diciendo si había que pagar los impuestos o no. Y estaban los herodianos y estaban los judíos, líderes, dirigentes judíos. Si Jesús decía no paguen el impuesto, los herodianos decían va contra el César. Y si decía paguen los impuestos, los líderes judíos decían este es amigo de Roma. Entonces vino una palabra de sabiduría, porque Jesús andaba lleno del Espíritu Santo, y pidió una moneda y dijo: ¿de quién es la inscripción en la moneda? La cara. Dijeron: del César. Dijo: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y todos quedaron, porque hubo allí una palabra de sabiduría que resolvió un asunto. ¿Cuántas veces en nuestro diario caminar, en la relación con nuestros hijos, en la relación con la esposa, con el esposo, necesitaremos una palabra de sabiduría que resuelva hora y media de discordias, que resuelva 2 horas de gritos y de peleas? Y cierto, lo que necesitamos, ¿qué es? La sabiduría. ¿Quién la da? El Espíritu Santo. Ahora, una palabra de conocimiento, que es penetrar en la omnisciencia de Dios, en lo que solo Dios sabe. Cuando a Jesús le presentaron a uno de los que iban a ser sus discípulos, Jesús dijo de él, era Natanael, dijo: aquí hay un verdadero israelita. Y Natanael dice: ¿de dónde me conoces? Dice: cuando estabas allá debajo de la higuera, antes que Felipe te llamara, te vi. Y él: wow, yo estaba lejos y él me vio allá, porque el Señor todo lo sabe. ¿Y cuántas veces necesitas una palabra de ciencia? ¿No sería bueno que un día hasta el Espíritu de Dios te soplara alguito por ahí para guardar a los hijos? Decía el criado de Eliseo, Jesse, cuando fue por allá a reclamar un presente de Naamán, que había sido sanado. Y cuando vino con engaño, Eliseo le dice: ¿dónde estaba Jesse? Yo no he ido a ninguna parte. Dijo: sí, mi corazón estaba contigo cuando fuiste con el leproso aquel sanado, y sí, recibiste un presente de él y reclamaste y guardaste por allá. No me podía escapar eso. Era una palabra de ciencia para edificación. ¿Quién da eso? El Espíritu Santo, porque Él todo lo sabe, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendito sea Dios. Eso suena maravilloso, ¿cierto? Claro que no conozcas tanto, te vuelves loco, pero que lo que sea para edificación y para bendición, ¿cierto? Si pretendes ser Dios y saber todas las cosas en tu corazón y tu mente finita, eso no va a caber. Pero qué bueno que tenemos un Espíritu, el Espíritu de Dios, que es Dios y que está para ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestro diario caminar, acompañarnos, consolarnos, empoderarnos, ayudarnos en todas las cosas. O tener discernimiento para poder decirle a un hijo o una hija: hija, me estás mintiendo. Porque el Espíritu de Dios lo sabe, como con Pedro, cuando Ananías y Zafira vinieron a mentirle, ¿verdad? ¿Vendisteis en tanto la heredad? Sí, sí, sí. Dice: ¿por qué se confabularon en mentirle al Espíritu Santo? Eso no es así. Es el Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Qué bonito. Con Dios uno lo tiene todo, con el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De eso es que está hablando Pablo cuando habla de los dones y de las manifestaciones del Espíritu. Pero son cosas, diga conmigo, sobrenaturales. Eso no es nuestro. Es el Espíritu de Dios que hace como Él quiere. Y dice: y Él reparte a cada uno o usa a cada uno como Él quiere. Versículo 11, léalo de nuevo conmigo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Y qué dice Pablo? Yo no quiero que ustedes sean ignorantes acerca de estas cosas que el Espíritu Santo hace, porque si no las conocemos, ¿cómo las vamos a disfrutar? ¿Cómo las vamos a usar para nuestro provecho y el de la iglesia y la edificación? Debemos conocerlas a través de la palabra del Señor y experimentarlas conforme a la gracia y a la voluntad del Señor.
En segundo lugar, los dones son para edificación de la iglesia. Aquí dice que son para servir al cuerpo de Cristo, para provecho. Todo el argumento de Pablo en el capítulo 12 al 14 es que los dones espirituales deben servir para edificación. No es para destruir a nadie, no es para juzgar a nadie, no es para ponerle tropiezo a nadie, es para edificación y bendición de la iglesia del Señor, para ministrar a las necesidades de la iglesia, para conducir a las personas a Cristo, para edificarlos en el conocimiento de Dios y para suplir las necesidades de la iglesia. A reglón seguido, en el versículo 12 hasta el 27, Pablo empieza a hablar de la iglesia como un cuerpo y dice: somos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función ni tienen los mismos dones, todos pertenecemos al Señor, todos tenemos el Espíritu Santo, pero el Señor da diferentes dones y talentos y capacidades a cada uno para servir a los otros, de manera que, como en un cuerpo, la oreja no le puede decir a la mano: no te necesito. Ni la mano a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Ni los pies a la cabeza, a los ojos: no tengo necesidad de vosotros. Todos nos necesitamos. Con nuestros dones y talentos y capacidades y con lo que Dios nos ha dado a cada uno, nos necesitamos porque nos complementamos. Es más, ninguno de nosotros tiene todos los dones para que diga: yo no necesito de nadie. Estoy completo y vivo feliz con el Señor y yo y nadie más. Algunos dicen: yo no necesito ni siquiera de la iglesia. Pues raro. ¿Has visto por ahí una mano perdida que diga que no necesita el cuerpo? ¿Qué hace una mano por ahí sola? ¿Asustarse o no? Si te encuentras una mano sola por ahí, o una pata sola o un ojo solo. Pero cuando encuentras un cuerpo con una persona adentro, qué bendición, ¿verdad? Así es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Mira al que está a tu lado y dile: nos necesitamos. Nos necesitamos. Es más, no le digas no necesitamos, dile: te necesito. Te necesito cerca. De lo que Dios ha puesto en ti, yo necesito. Nos complementamos, porque Él quiere que seamos un cuerpo en el Señor, y por eso a cada uno da diferentes dones para edificación de la iglesia. Y también dice el apóstol Pablo en este capítulo que debemos procurar los dones espirituales. Es más, dice los dones mejores. Versículo 31, 1 Corintios 12, 30, leamos desde el 28. Dice: y a unos entonces puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dice: ¿son todos apóstoles? Respuesta: no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Pero todos tienen el Espíritu Santo? Sí. Entonces luego dice, versículo 31, procurad pues los dones mejores. Y me queda una pregunta: y de todo esto tan bueno, ¿qué será mejor? Si todo lo hace el Espíritu Santo y todo lo que Él hace es tan maravilloso. Señor, yo te lo dejo a tu voluntad y a la necesidad que haya. Porque si me toca ir a visitar un enfermo al hospital, ¿qué necesito pedirle al Espíritu Santo? Que me use para que cuando yo ore por ese enfermo, Él se manifieste a través de mi vida, como lo dice ahí, con un don de milagros y de sanidad, y sane a ese enfermo. Eso no lo hago yo, lo hace Él. Bendito sea el nombre del Señor. Como es la obra de Él, yo debo pedir: tú estás en mí, tú estás conmigo, acompáñame a esta visita. Y además de la sanidad, revélate para que este enfermito conozca a Jesús como Señor y Salvador en medio de su enfermedad. Alabado sea Dios. Y hablar con el Espíritu Santo y estar con Él
siempre y ser un instrumento de Él siempre. O cuando estás por ahí en una reunión de conflictos y de peleas y gente que no se pone de acuerdo, pídele al Espíritu Santo: oye, dame una palabrita de sabiduría que arregle este asunto aquí, porque esta gente está en confusión. Y el Espíritu de Dios puede darte la sabiduría para bendición. Y él: ¡ay, qué mujer tan inteligente! Y que tú puedes decir: no, yo no soy muy inteligente. Es que yo tengo un espíritu superior, que es el Espíritu de Dios que mora en mí. Y tú lo puedes tener también cuando recibas a Jesús como Señor y Salvador. Y siempre dar testimonio del Señor. Alabado sea Dios. Amén. Claro, sé que si te ven hablando como habla el mundo y peleando como pelea el mundo y con las groserías que dice el mundo, te van a decir: ay, ¿y qué espíritu es el que tienes? ¿Y tú qué vas a decir? Ay, sí, hoy no, ahí no estaba hablando por el Espíritu de Dios. Ahí sí se me salió, fue mi carne. Me salí de los chiros, fui yo. Algunos días: ese se le metió, fue un chuki. Dirá: no, yo tengo el Espíritu Santo. Y qué bueno cuando el Espíritu Santo nos controla y nos dice: tú quédate calladito, cerrá la boquita, te ve más bonito, quieto en primera base, ora a Dios, sé dirigido por Él. Y Él puede controlar y darte dominio propio, porque eso es parte del fruto del Espíritu Santo. O cuando necesitas un toque de paciencia, o de mansedumbre, o de humildad, todo eso que es el fruto del Espíritu Santo, o de fe frente a una situación, que tú puedes decir: gracias, porque el Espíritu de Dios siempre va conmigo, el otro consolador. Bien dijo Jesús: convenía que te fueras y nos dejaras al Espíritu Santo. Y él le decía a los corintios, terminando su carta, creo en la segunda carta, les decía que los bendecía así: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Yo quiero bendecir a Refugio esta mañana de esa manera: que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre ti. Con ese amén no vas a recibir nada. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ti. Que el amor del Padre permanezca sobre ti. Y que la comunión del Espíritu Santo esté contigo. Eso lo necesitamos. Esa es la bendición de Dios. Denle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y entonces, ¿cuáles son los dones mejores para pedirlos? Bueno, en el mismo versículo, Pablo, que tan sabio, o él no, el Espíritu Santo en él, ¿cierto? Porque ahora entendemos que no era que Pablo era un erudito, no, es que estaba lleno del Espíritu Santo. Dice: procuren los dones mejores, mas yo les quiero mostrar un camino aún más excelente. ¿Y qué será mejor que todo esto que hemos estado hablando? Y empieza el 1 Corintios 13 a decir que el amor es más que todos los dones juntos. Alabado sea el Señor. Porque dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si entendiera todos los misterios y la sabiduría y la ciencia y tuviera la fe para trasladar los montes, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y empieza a describir qué es el verdadero amor. Y sabe, la Biblia dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando estamos llenos del Espíritu Santo y en comunión con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en primer lugar es amor. Vas a ser un amor. Mejor dicho, eres un amor. ¿Sí será? Pues si te llenas del Espíritu Santo, la ternura del Espíritu Santo vendrá sobre ti. En tu rostro se reflejará, en tus actitudes, en tus palabras. Y por el amor que habrá en ti, por tu familia, por tus hijos, por el vecino, la vecina, por la iglesia, por el prójimo, en el amor, otros verán que verdaderamente Dios está contigo. Porque además dijo el apóstol Juan: el que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. Si tú me dices que andas con Dios, pero no vives en amor, estás lejos de Dios. El primer fruto de todo esto es el amor. Entonces Pablo dice, les muestro un camino más excelente. Entonces, si vas a pensar en los dones como cosa buena y en los mejores dones, empieza por pedirle al Señor un bautismo de su amor. Dile: Señor, yo necesito que quites de mí esta aspereza esta forma que tengo, es que a veces estas iras que me dan, es que me lleno de amor. ¿Sí? Alguien dice: es que me sacan de quicio, es que me lleno de rabia, es que crujimos los dientes. ¿Qué necesitas? Encerrarte en algún lugar con el otro Consolador, con el Espíritu Santo, y decirle: Dios, aquí estoy, sumérgeme en tu amor. Es el mejor de tus dones, es el mejor de tus frutos, es tu naturaleza. ¿Cómo habría de ser un instrumento en tus manos para obrar milagros y para hacer muchas cosas que tú quieras hacer conmigo si no tengo amor? Voy a ser como un platillo de batería que resuena fastidioso, pero lleno de tu amor seré un instrumento útil en tus manos. Y ahí sí, lo que tú quieras hacer con todo esto otro que hay en los dones espirituales. Tenemos el mejor espíritu, el Espíritu de Dios, el otro Consolador a nuestra disposición, nuestro compañero con nosotros. Jesús dijo: estará en vosotros. Si alguno no lo ha recibido, sencillo, reciba a Jesucristo hoy como Señor y Salvador. Que yo ya lo recibí. Entonces ya tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. La Biblia dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra del Evangelio, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Dios. Así de sencillo. Pero si ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios está en ti. Lo que pasa es que de pronto no lo conoces, no has entrado en la comunión, no has leído la Biblia bien para saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti, y para dejar que Él haga la obra y santifique, limpie, purifique, ayude, fortalezca, le ayude aún en la oración y se manifieste en todas estas cosas que Él quiere hacer a través de tu vida. Las haga para edificación tuya, para edificación de otros, para salvación de otros, para bendición de otros. Es el Espíritu Santo. Yo quiero el Espíritu Santo. Yo no quiero ningún otro espíritu. ¿O usted quiere otro espíritu? De esos que andan por ahí en el mundo, que algunos llaman malas energías, pero que son demonios que se le meten a la gente, que los llevan al pecado y que los arrastran a lo malo. No, nosotros ya hemos recibido al Señor, y dice: y Él nos ha librado de la potestad del aire y de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en la luz de Cristo el Señor, y ahora tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. El apóstol Pedro decía en la casa de Cornelio, con esto termino, capítulo 10 de Hechos, versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese fue el testimonio de Pedro que dio en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. Claro, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, ungido con el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo echaba fuera a los demonios. Él mismo lo dijo. Y por el Espíritu Santo se mantuvo en santidad y venció toda tentación. Y por el Espíritu Santo se ofreció mediante el Espíritu eterno a morir en la cruz, obedeciendo al Padre. Fue el Espíritu de Dios también el que lo resucitó, lo levantó de entre los muertos. Así dice la palabra. El Espíritu Santo estuvo presente con él todo el tiempo en su ministerio terrenal. Por eso él dijo: les conviene que yo me vaya, porque yo me voy y vendrá el Espíritu Santo, el otro Consolador, y se quedará con ustedes y los ayudará día a día hasta que yo regrese. Qué bendición más maravillosa. ¿Qué tal si en esta mañana oramos y le decimos: Dios, límpiame, santifícame y lléname de tu Santo Espíritu, y úsame como un instrumento para tu gloria?
y ayúdame a vivir a la manera tuya, y que tu Espíritu Santo también produzca el fruto en mi carácter y me ayude a apartarme de todo mal y a vivir para tu gloria. Puede levantar sus manos en oración al Señor y hablarle al Espíritu Santo. Los que son cristianos, oren, hablen con el Espíritu de Dios hoy y denle gracias por la palabra que han escuchado. Mientras yo hago una oración por aquellos que no han recibido a Jesús. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús, que no está seguro de haber recibido al Espíritu Santo, haga esta oración conmigo en esta mañana. Dígalo verbalizando esta oración. Dilo con tus labios. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que el pecado me separa de ti, pero reconozco a Jesucristo como mi único Salvador y acepto lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida y séllame con el Espíritu Santo. Envía a mí el Espíritu Santo y que no se aparte de mí. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Jamás. Vuélveme el gozo de tu salvación, la libertad, la santidad, la nobleza, el amor, la dignidad, la luz, y aparta las tinieblas. Aparta toda obra de maldad. Renueva mi vida. Hazme una nueva criatura, una nueva persona en ti, Señor. Aquí está mi vida, te la entrego totalmente. Amén. Con todos los hermanos, oremos al Señor y dile al Señor: muévete en mí. Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Perfeccióname en el conocimiento de tu palabra. Tu consuelo esté sobre mí. En estos días que hay tanto estrés, tanto afán, tanta ansiedad, tanta preocupación en el mundo, yo no quiero vivir como ellos. Yo te tengo a ti, amado Espíritu. Tú eres mi consolador. Lléname de tu paz, lléname de tu amor, lléname de tu dulzura, de tu ternura, de tu benignidad, de tu mansedumbre, de la templanza, el dominio propio. Aumenta mi fe, perfecciona mi carácter, fortalece mi ser interior. Espíritu Santo, obra en mí. Y quiero ser un instrumento en tus manos también. Pero primeramente, Señor, lléname de tu amor. Dile al Señor: dame un bautismo de tu amor. Perdóname toda hostilidad. Perdóname toda aspereza. Perdóname toda gritería, toda maledicencia, toda palabra desatinada, toda palabra necia que ha salido de mi boca, toda actitud equivocada de mi carne. Y yo te pido que controles todo mi ser, que llenes toda mi vida. Eres la fuente de mi amor, eres la fuente de mi paz. Que nada altere esa realidad, porque viene de ti, viene del cielo, viene de tu presencia. Trae tu fortaleza, Señor. Desechamos la tristeza, el dolor, el vacío que siente la gente sin Cristo, porque ahora estamos llenos de tu Santo Espíritu. Tú habitas por la fe en nuestros corazones. Oramos a ti, Espíritu Santo. Oramos a ti, Padre. Oramos a ti, Hijo. Gracias, gracias, gracias.